Muy buenos días, chicos, bienvenidos a una clase más, ¿verdad? De sociales. Espero que todos se encuentren muy bien y desde ya gracias por estar, ¿verdad? Conectados a la clase. No se les olvide pues colocar los comentarios ahí, ¿verdad? El número de lista, sección. Si tienen pues la opinión acerca del contenido socioemocional que vamos a iniciar, pues lo colocan también en el chat, ¿verdad? La agenda para el día de ahora es saludo, reflexión, contenido, indicador de logro, desarrollo de la clase y preguntas y respuestas, ¿verdad? Tenemos nuestro contenido socioemocional que dice: aprendí que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve, que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad, que no se llora a quien no te valora, que por más tropezón, caída u obstáculo o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante. Ese es nuestro contenido para hoy. Estamos hablando de la superación, ¿verdad? Pues la superación personal es un camino que no termina, ¿verdad? Es un camino sin ninguno y que cada día pues será mejor, ¿verdad? Pero al otro día podrá ser mucho más mejor. O sea que a pesar de los obstáculos que nosotros se nos presenten día a día, debemos de solucionarlo y debemos de seguir adelante, ¿verdad? Que el próximo día será mucho mejor que ese. Las personas exitosas pues son aquellas que un día se cayeron y se equivocaron, pero siempre se levantaron, siempre fueron constantes, ¿verdad? Siempre perseveraron para lograr lo que soñaban, lo que querían o pues esos objetivos planteados. Aquellas que dejaron de quejarse de su vida para tomar el control de ella y crear su propia realidad. Recuerden que es mucho más fácil cuando nosotros nos quejamos por todo, ¿verdad? Pero que sin embargo, si usted toma el control, puede cambiar su propia realidad. Aquellas que aunque tenían defectos cada día, hallaban la manera de ser mejores, ¿verdad? Y ser felices, ¿sí? ¿Por qué? Siempre vamos a tener días malos y días buenos. Es tiempo de que te levantes de donde estás. Ya es momento de que empieces el camino de tu desarrollo personal. Es hora de que empieces a tener conciencia de tu vida y de qué haces para lograr, ¿verdad? Lo que anhelas. Ya llegó el día donde debes empezar a caminar en busca de una mejora o de ser feliz y de cumplir tus sueños, ¿verdad? Tus objetivos. Entonces, chicos, la invitación es para que ustedes cada día sean mejor y que aprendan eso para poder levantarse día a día y poder lograr sus metas, sus objetivos, a pesar de los obstáculos, ¿verdad? Sabemos que lo que vivimos actualmente, pues, sí, es algo que debemos de superar día a día, porque la educación pues ya no es igual que antes, no es presencial, pero sin embargo, pues este obstáculo que se nos presenta, que no nos detenga, ¿verdad? Que eso nos dé mucha más fuerza y que usted salga adelante con sus clases, sus tareas, sus actividades, ¿verdad? Para poder lograr el éxito académico. Y así pues llegar lo más cerca que se pueda a lo que son sus objetivos o sus metas. Muy bien, después de haber hablado sobre el contenido
socioemocional, les voy a presentar lo que es el contenido. Los derechos humanos en la Constitución de El Salvador. Tenemos el indicador de logro, elabora y explica un cuadro sinóptico sobre los derechos humanos y valora su validez a partir de la Constitución de la República. Como retroalimentación, pues vamos a recordar un poquito sobre lo que se ha venido viendo y hablando sobre lo que son los derechos humanos para hoy aplicarlo un poquito a lo que es la Constitución de El Salvador. Continuamos. Los derechos humanos en la Constitución de El Salvador. La finalidad de la Constitución de la República de El Salvador es hacer valer y velar por los derechos humanos de las personas y sus obligaciones, fomentar una sociedad organizada en la consecución de la justicia, implementar normas o disposiciones para la seguridad jurídica, junto con la organización de un Estado soberano para un bien común, haciendo valer en todo momento los fundamentos de la convivencia humana, el respeto y la construcción de una sociedad, de una mejor sociedad, ¿verdad? Pues tenemos que dentro de nuestra actual Constitución fue decretada, ya que fue decretada en 1983, y en su preámbulo los representantes del pueblo salvadoreño, en este caso la Asamblea Constituyente, manifiestan que desean establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto de la dignidad de la persona humana. Recordemos que hablábamos que nosotros somos, en cierta manera, garantes de estos derechos humanos por el simple hecho de ser una persona, de ser humano, ¿verdad? Por lo tanto, desde nuestro nacimiento nos hacemos acreedores de estos derechos humanos. Bien, continuamos. Derechos que contempla la Constitución de la República de El Salvador. La Constitución de la República, en los artículos 3 y 4, establece los siguientes aspectos. Tenemos el artículo 3 que dice: todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles. No podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. O sea que la persona no podrá establecer ciertas restricciones respecto a su raza, sexo o religión. En este caso también hace una restricción de que un empleo no se puede heredar, ¿verdad? Ni tener ciertos privilegios. Por lo tanto, al morir una persona no puede heredar su empleo, ¿sí? Porque es de él, de ella. El artículo 4 nos dice que toda persona es libre en la República. No será esclavo el que entre en su territorio, ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. O sea que como toda persona libre y humana tenemos dignidad, ¿verdad? Y nadie debe de faltarnos el respeto a la integridad física o moral, ¿sí? No debe de existir la esclavitud. Muy bien, continuamos. El ciudadano dice: derechos y deberes. Los derechos de los ciudadanos están contenidos en la Constitución a partir del artículo 71 y tienen su aplicación para las personas mayores de 18 años. En los artículos 72 y 73 se encuentran algunos derechos y deberes de los salvadoreños. Las causas por las que se pueden perder los derechos de la ciudadanía se establecen en el artículo 75, aparte de la conducta viciada y las condenas por delitos, ¿verdad? Entonces,
tenemos nosotros que dentro de la misma Constitución es el documento fundamental para la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, ¿verdad? Por eso es necesario también que esté abierta a modificación y a actualización. Hablábamos del artículo 75 de lo que nos hace referencia, ¿verdad?, a la conducta de las personas. Y pues acá dice que el artículo 75 pierde los derechos de ciudadano, número 1, los de conducta notoriamente viciada, que dice ahí conducta viciada, y las condenas por delito, ¿verdad? Número 2, los condenados por delito. Número 3, los que compren o vendan votos en las elecciones. Número 4, los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuidad del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Número 5, los funcionarios, las autoridades y los agentes de estas que coarten la libertad de sufragio. En estos casos, dice, los derechos de ciudadanía se recuperan por rehabilitación expresa, declarada por autoridad competente. Esto hacemos referencia a lo que es el artículo 75. También hablábamos un poco sobre lo que es el artículo 72 y 73, ¿verdad? En el cual en el 72 pues también nos hace la referencia a los derechos políticos del ciudadano, que tiene ahí ejercer sufragio, asociarse para constituir sus partidos políticos de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y pues optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias, ¿verdad? En el artículo 73, los deberes políticos del ciudadano son ejercer el sufragio, cumplir, velar porque se cumpla la Constitución de la República y servir al Estado de conformidad con la ley, ¿verdad? Pues el ejercicio del sufragio comprende además el derecho de votar en la consulta popular directa contemplada en esa Constitución. Muy bien, eso es con referente a lo que son derechos y deberes de ciudadano, ¿verdad? Continuamos. Tenemos acá lo que son los pactos y los tratados internacionales. En este caso, los países del mundo a través de los organismos internacionales se han unido para la creación de pactos y convenios y tratados orientados siempre al respeto y la garantía principalmente de los derechos humanos. La protección de los derechos humanos a nivel internacional y nacional necesita que los estados aseguren el cumplimiento de los requisitos que se mencionan a continuación. Y tenemos uno de ellos, ¿verdad? Que son instrumentos legales. Son los compromisos firmados por ejemplo, dice la Constitución de la República de El Salvador, las leyes secundarias, las declaraciones y los tratados internacionales. Esto es un ejemplo de lo que hace referencia a los pactos y los tratados internacionales que se deben de cumplir, ¿verdad? En la misma Constitución de El Salvador o ya sea en las leyes secundarias. Las leyes secundarias son aquellas que derivan de la Constitución, ¿verdad? O sea que siempre respetando lo que está pactado en los artículos de la Constitución de la República. Recordemos que la Constitución de la República es la Carta Magna del Salvador. Por lo tanto, toda ley que de ella se deriva va a ser una ley secundaria. Bien, si tienen sus aportes, chicos, por favor, escríbanlos en el chat, ¿verdad? También, pues, vamos a seguir un poquito más con lo que son los instrumentos, órganos y mecanismos internacionales.
Muy bien, acá nos habla de que los tratados internacionales son denominados instrumentos, los cuales son herramientas para el acatamiento obligatorio de los estados. Si bien sigue el mismo proceso de formación de las leyes internas para entrar en vigencia, forman parte del ordenamiento jurídico de los países y una vez que han sido firmados, ratificados, por lo tanto, han sido puestos en vigor por los estados conforme a su derecho interno. En vigor quiere decir como en vigencia, o sea que estos, hasta cierto punto, estos derechos se respetan, ¿verdad? Muy bien. De igual manera, recordemos que dentro de los derechos de la primera generación y segunda generación de la Constitución entran los derechos de la persona humana y los fines del Estado, ¿verdad? En sus artículos 1, 2, 5. También los derechos y las garantías fundamentales de la persona. Estos están en el artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 28. Dentro de los cuales, pues nosotros podemos encontrar que en el artículo 6 tenemos que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos, siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que, haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan. En ningún caso podrá secuestrarse como instrumento de delito la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento. No podrán ser objeto de estatización o nacionalización, ya sea por expropiación o cualquier otro procedimiento. Las empresas que se dediquen a la comunicación escrita, radiada o televisiada y demás empresas de publicaciones, esta prohibición es aplicable a las acciones o cuotas sociales de sus propietarios. Y también dice que se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y las garantías fundamentales de la persona, etc. Si ustedes pues observan un poquito, este artículo 6 nos está hablando propiamente de la libertad de expresión, pero también explica ahí, ¿verdad?, que no se debe hacer desorden, o sea, alterar el orden público, ni lesionar la moral, ni el honor, ni la vida privada de los demás. Pero sin embargo, nosotros vemos que a veces algunos medios de comunicación pues violentan lo que es la vida privada de los demás e incluso la moral, ¿verdad? Cuando pues publican o hacen comentarios los cuales no son acertados o no son ciertos respecto a una persona. También tenemos ese como un ejemplo, ¿verdad? Y también tenemos el desarrollo económico y el social que hace referencia a lo que son el artículo 101, 102, 103, 105 y 109. El artículo 1 pues dice que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos.
Con igual finalidad fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Bien, esto es con referente al artículo 101 que nos habla sobre el desarrollo económico y social. También tenemos que el artículo 102 se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social. El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de esta, ¿verdad?, al mayor número de habitantes del país. Si ustedes pues son observadores, acá nos está hablando de lo que es siempre economía y social, ¿verdad? Estos artículos son específicos para ese desarrollo. Pero también dice el 103 que se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social, ¿verdad? Asimismo, la propiedad intelectual y artística por el tiempo y en la forma determinados por la ley. Entonces, hay una libertad económica, ¿verdad?, que también pues garantiza el derecho a la propiedad privada. O sea que usted es libre también de poder poner su negocio. Bien, y pues la Constitución como protectora de la vida, ¿verdad? La ley fundamental salvadoreña no deja desamparado a la persona que aún no alcanza los 18 años. Es decir, que todo aquel niño o niña está protegido desde el momento mismo de la concepción, ¿verdad? Que ya decíamos que es un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Bien, de igual manera, el papel del ciudadano en sus derechos y deberes, también tenemos que los derechos de los ciudadanos están contenidos en la misma Constitución a partir del artículo 71, que ya lo mencionábamos, ¿verdad? Y el artículo 72 y 73, y pues uno de ellos era los deberes políticos del ciudadano. En este caso, pues mencionábamos que tenía el derecho a ejercer el sufragio. Es un derecho y es un deber. También cumplir y velar porque se cumpla la misma Constitución de la República, servir al Estado, participar activamente, etcétera, ¿verdad? Y los derechos pues son tener el acceso libre a ejercer el sufragio, a la pluralidad ideológica, asociarse para constituir partidos políticos e ingresar a los que ya están establecidos, etcétera, ¿verdad? Optar a los cargos públicos de conformidad a las leyes ya establecidas. O sea que según estas leyes establecidas para que usted pueda optar a un cargo público, debe de cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Las causas por las que se pueden perder los derechos de la ciudadanía, pues las establecen en el artículo 75. Entonces, dice ahí que se pierden esos derechos de ciudadano, ¿verdad? Entonces, el artículo 75 nos dice: pierden los derechos de ciudadano, numeral 1, los de conducta notoriamente viciada, numeral 2, los condenados por delito, numeral 3, los que compren o vendan votos en elecciones, los que suscriban actas, los funcionarios, autoridades y agentes que coarten la libertad del sufragio, etc. Como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen, ¿verdad? Y pues el cumplimiento de estos artículos establecidos en la Constitución es necesario para la convivencia ciudadana, ¿verdad? La doble dimensión del deber y el derecho pues resalta el papel activo, tanto en el mismo gobierno como en la ciudadanía. Como ya les decía, sí tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Entonces debemos de tratar de cumplir con nuestros deberes también, así como exigimos nuestros derechos. Muy bien, gracias chicos. Los dejo a continuación con un video como apoyo al contenido, ¿verdad? Y para recordar un poquito también lo que ya veníamos hablando en los contenidos anteriores, siempre en materia de lo que son los derechos humanos.
Voy a hablar en este vídeo sobre los derechos fundamentales. ¿Qué entendemos por el concepto de derechos fundamentales? Bien, pues los derechos fundamentales son los derechos que son inherentes a toda persona por el solo hecho de ser persona, no porque se le concedan unos derechos por parte de unos parlamentos. Sí, los parlamentos pueden también reconocer los derechos fundamentales y plasmarlos en una norma, pero no tienen su base de ser en el derecho positivo, es decir, el derecho que emana de los parlamentos, del poder legislativo, sino que son los derechos fundamentales inherentes, naturales, que tiene cualquier persona, que tiene el ser humano por el simplemente hecho de ser persona, por el simplemente hecho de ser humano, que son intrínsecos a la dignidad de la persona. Para entender mejor esto, podemos poner el ejemplo de los juicios de Nuremberg contra los criminales de guerra nazi. Bien, pues en el juicio de Nuremberg, ¿cuál fue la base para la condena? ¿Fue el derecho americano? No se aplicaba el derecho de Estados Unidos, por ejemplo, no se aplicaba el derecho francés ni el inglés, tampoco se aplicaba el derecho alemán. ¿Cuál fue la base? Los derechos fundamentales. Fue la base de la condena, el derecho fundamental que tiene toda persona a la vida, a la integridad física, moral, etc. Bien, pues sobre esa base de los derechos fundamentales se aplican las condenas. ¿Estaban legislados? No estaban legislados. No había un código de derechos humanos que se aplicase en ese juicio, en ese procedimiento. Pero los derechos fundamentales están ahí, no necesitan ser codificados, porque son, como digo, inherentes a toda persona. Bien, pues los derechos fundamentales se pueden designar de varias formas. Se pueden designar como derechos fundamentales, también como derechos humanos, como derechos del hombre o derechos naturales. Todo esto son sinónimos, pero vienen a significar lo mismo, estos derechos que están basados en el derecho natural. Por otra parte, la función que cumplen los derechos fundamentales es la de garantizar las libertades ¿frente a quién? Frente a los poderes públicos. Es garantizar el derecho a vivir frente a los poderes públicos, el derecho a pensar, a expresarse, a asociarse, el derecho a la huelga, etc. Toda esta clase de derechos fundamentales se van a anteponer a los poderes públicos y se van a hacer valer ante los poderes públicos. Y en tal sentido se garantizan las libertades con los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son las características principales de los derechos fundamentales? Pues cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de unos derechos que son imprescriptibles, es decir, que se pueden ejercer en cualquier momento. No prescriben, no caducan, duran toda la vida que dura la persona, porque son inherentes a la vida de la persona y en tal sentido no se extinguen. Solo se extinguen cuando fallece la persona. Por otra parte, son inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Que no se pueden transmitir. Y en tal sentido también son irrenunciables. En cuanto son irrenunciables, no se pueden renunciar, no se pueden transigir, no se pueden en un contrato estipular una cláusula para excluirlos. Y por eso se dice que son irrenunciables. Y también son universales, se aplican a todos los seres humanos, sin importar la condición, la edad que tengan. Y al ser universales, se reconocen a todos los individuos, pero también pueden ser reconocidos a nivel colectivo, supraindividual, y esto es una tendencia cada vez mayor en la actualidad, que se reconozcan derechos fundamentales a colectivos. Bien, veamos ahora un poco de historia de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen su origen en la Edad Moderna. En la Edad Antigua no existían porque, ni siquiera existía el concepto de persona. El concepto de persona es introducido por el cristianismo. En la Edad Media se desarrollan de una forma escueta, pero van asomando algunos derechos fundamentales, y en la Edad Moderna es cuando se van a desarrollar más ampliamente. El primer
jurista que habla de derechos fundamentales basados en el iusnaturalismo, en el derecho natural, es Francisco de Vitoria. La primera vez que se codifican los derechos fundamentales es en Inglaterra, a través de la Bill of Rights, en el año 1689. Es una declaración de derechos. Posteriormente se sucederían la Declaración de Virginia de 1776 de los Estados Unidos, que se hace unos días antes de la Declaración de Independencia, o la Declaración de Derechos Humanos de Francia, de la Revolución Francesa, en el año 1789. Poco a poco, las declaraciones de derechos humanos, la lista de los derechos humanos se va introduciendo en las constituciones. Así tenemos dos constituciones muy influyentes a nivel mundial. Una es la de México de 1917 y la otra es la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania. Y en la época actual, a través de la ONU, con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se convierte en un fenómeno universal la Declaración de Derechos Humanos, aplicable a todas las naciones que son miembros de la ONU. Pues bien, los encargados de tutelar y garantizar los derechos fundamentales van a ser los tribunales constitucionales o tribunales supremos, en el caso de que no haya un tribunal constitucional, de cada país por lo general. Las más altas instancias judiciales del Poder Judicial o el órgano que interpreta la Constitución, toda vez que los derechos fundamentales se incluyen en las constituciones, van a ser, como digo, los órganos que van a ser los que garanticen y tutelen los derechos fundamentales. Incluso a nivel internacional, por ejemplo, en Europa encontramos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que va a ser pues otro órgano, además de los tribunales constitucionales europeos, va a ser otro órgano de tutela y de garantía de los derechos fundamentales. Y por otra parte, debemos de considerar también los límites de los derechos fundamentales. ¿Dónde están los límites? Los derechos fundamentales no son derechos absolutos, sino que tienen unos límites, y los límites están en que no se ejerzan de una forma abusiva, también que respeten los derechos de los otros. Aquí pues un ejemplo clásico donde chocan dos derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión puede chocar con el derecho de otra persona al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Son dos derechos que chocan. Bueno, pues el límite de los derechos está en respetar los derechos del otro. Otro límite está en la moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de la ética. Y otro límite es el orden público. Deben ejercerse con respeto al orden público y al bien común. ¿Alguna vez has confundido los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales? Pues déjame decirte que no son lo mismo. Sin embargo, muchas personas los confundimos todo el tiempo. ¿Pero qué significa cada uno? Vamos a comenzar con los derechos humanos. Los derechos humanos son los que tenemos todas las personas desde que nacemos por el simple hecho de ser humanos. Estos son inalienables, irrenunciables y universales. Esto significa que una persona no puede renunciar o transferir sus derechos aunque ella quisiera. Y al ser universales, que en cualquier parte del mundo que estés, se te deben reconocer estos derechos. ¿Y cuál es la finalidad de los derechos humanos? Estos responden a las exigencias y necesidades de la dignidad, libertad e igualdad humanas y protegen los bienes básicos de las personas, es decir, todo lo que necesitas para realizar tu plan de vida, como el derecho a la educación, a la vida, a la propiedad, etc. ¿Y los derechos fundamentales qué son? Los derechos fundamentales, en cambio, son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, es decir, los derechos que te son reconocidos por la ley.
estos siguen conservando las propiedades de inalienabilidad, irrenunciabilidad y universalidad. Y no pueden oponerse a ellos ni el bien común, ni la seguridad nacional, ni el interés público, como el derecho a la vida, libertad religiosa, al voto y a la propiedad. ¿Y las garantías individuales? Por último, las garantías individuales son el instrumento mediante el cual se hacen eficaces el uso de tus derechos. Por ejemplo, la persona tiene derecho a la libertad. La garantía es: en el territorio nacional queda prohibida la esclavitud. La persona tiene derecho a la educación, y la garantía es: la educación es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. Y eso es todo. Espero que este video te haya ayudado. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y la promulgación de estos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominando los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al desarrollo de la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Derechos de segunda generación. Artículo 42 al 77. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos, cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto deben verificarse las indicaciones y posteriores indicadores que realiza el desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos, en razón de la justicia social. Derechos de tercera generación. Artículos del 78 al 82. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como es en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez,
En los derechos de tercera generación surge el derecho a un medio ambiente sano, dadas las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido, lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta. Otros derechos de tercera generación son el respeto a las minorías étnicas, como los aborígenes, que buscan el reconocimiento de su cultura, el derecho a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras militares y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como propios, y los derechos del consumidor, el grupo económico con mayoría en el mercado, desprotegido ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, que los hace suscribir contratos de fidelidad, o sea, fijando unilateralmente las pautas, como cuando se compra un teléfono celular y se adhiere sin poder modificar las condiciones de compra y venta, o cuando se compra algún producto alimenticio dañino para la salud por contener elementos transgénicos o hallarse en mal estado. De esta manera, se conoce cómo se clasifican los derechos humanos en diferentes generaciones, las cuales permiten la relación con el contexto, el ser humano y la promulgación de la dignidad, en busca del bienestar personal, familiar y social, teniendo en cuenta la libertad, equidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones.